Allá en lejanas tierras de mi perdida infancia, duerme un viejo amigo en su negra fosa, y entre sus dedos yertos lleva apretando fuerte la razón austera de mi gran locura. Y mientras aguardo el final de este fin que nunca llega, piensa todo el mundo que caí en locura. Pensamientos rojos, sentimientos grises, sensaciones extrañas por la tierra perdida, la lejana infancia, el ocaso perdido, la razón y la locura, todas fundidas en una. ¿Dónde acaba la una? ¿Dónde empieza la otra? Si en torbellino gris todo se vuelve en una. Alfa y Omega, poema de María Anzué. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarraigo. Oralidades 1, el cuento. Era aquella época del año en la que florecían los mangos. Así o parecido comenzaba uno de los cuentos que formaban parte del libro Leyendas Guineanas de Raquel Ilombe. De esta forma te transportaba a estos relatos, en los que podías identificar cada uno de los elementos que describía, porque efectivamente sabías cuáles eran las épocas del año en la que florecían los mangos. Conocías ese contraste de colores entre el verde, blanco o amarillo de estas flores, el olor que desprendían cada una de ellas, y los frutos amarillentos que más adelante se abrían paso entre ellas. Con esa introducción, ¿quién nos iba a sentir como en casa? ¿Quién no iba a saber que el relato acontecía o en mayo o en septiembre? Porque esa era la época en la que por todas las calles de Bata se podía ver amontonados varios mangos, con un cartel que indicara su precio. ¿Quién nos iba a sentir como en casa con ese ambiente? Nada parecido a la lejana y pálida Cenicienta, la manzana o los enormes castillos que no habíamos visto en nuestras vidas. Las transcripciones de las leyendas guineanas por Raquel Ilombe, la familia Etugo y más cuentos vinieron a dar forma escrita a todo el conjunto de relatos que formaban parte de la amplia literatura oral de los pueblos que conforman hoy Guinea Ecuatorial. Esta literatura oral, compuesta de elementos de nuestras culturas, han servido para transmitir saberes de generación en generación y de esta forma seguir conservando parte de nuestras identidades, ritos, historias, genealogías y más. Estos cuentos que ahora conforman la literatura escrita no son diferentes a los que hemos escuchado sentados en la cocina de la abuela, en silencio y sumergidos en una narración en la que vivíamos y sentíamos a los personajes. Estas narraciones no eran solo una voz contando una historia, eran una voz describiendo cada sonido. Eran narraciones compuestas muchas veces de poesía, canciones, y contadas desde distintas personas. ¿Cómo no podías vivirlo? ¿Cómo no podías sentirlo? Aunque los cuentos en la familia Fang pudiera narrarlos cualquier persona, la figura de la abuela siempre ha sido clave en las narraciones orales de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Los cuentos de la abuela Chioma, libro de la autora Fumilayo Johnson, ya dan una pista de cómo han sido también de importante en otros pueblos africanos la figura de la abuela en la literatura oral. El escenario para estos relatos solía ser la cocina, en los poblados, aunque en las ciudades se desarrollasen o en la entrada principal de la casa o en la sala de estar. La cocina en los poblados no era solo un espacio dedicado a lo que su nombre indica. Era además un espacio, como estamos viendo ahora, donde se daban otros tipos de relaciones. A diferencia del anterior capítulo, en el que rescatábamos el amanecer como espacio temporal clave para el desempeño de actividades agrícolas y laborales, las narraciones de los cuentos se daban la mayoría de veces de forma voluntaria y durante el atardecer, momento en que habían cesado las actividades agrícolas, escolares y laborales, y niños y adultos se encontraban en la casa.
El cuento en la África negra ha servido junto a la epopeya, los proverbios y más formas de literatura oral para preservar la identidad de los pueblos. Los cuentos suelen ser narraciones sobre leyendas, historias heroicas, personificaciones de animales que suelen traer consigo un final con una moraleja. Son muchas las similitudes que comparten diferentes pueblos de África en sus tradiciones orales, tanto que se repiten las mismas anécdotas, los mismos cuentos, mismos sonidos y mismos rituales. Estas similitudes podrían deberse al origen común que tuvieron y tienen varios pueblos de África. De esta forma, a través de los cuentos se pueden ligar las identidades transmitidas en las narraciones orales al origen e itinerancia de varios pueblos, llamados occidentalmente bantúes, provenientes del delta del Níger. Los cuentos y demás oralidades no son meros pasatiempos de una tarde en la que no tienes nada más que hacer. Los cuentos forman parte también de nuestras historias, y éstas se van ligando a otras creando un mapa, un archivo y un pasado común sobre el que podamos volver para saber de dónde venimos. Los territorios siempre han estado ligados a identidades que traen como consecuencia el sentimiento de pertenencia. No hay más que ver cómo pobladores de determinados territorios se identifican unos a otros, y cómo se han creado naciones ficticias a lo largo del mapa mundial que han dado lugar también a la creación de la otredad y la exclusión. Las narraciones y las asociaciones del lenguaje también han llevado a que se cuente siempre desde el mismo lugar. En el lenguaje también se ha creado esa otredad, en la que la historia es contada siempre desde la misma percepción, en el que el lenguaje ha sido monopolizado por la academia y se parta siempre desde el mismo conocimiento, el contrastado, el válido. La autora nigeriana Chimamanda Ngozi ya advertía del peligro de la historia única, en un libro en el que describía en varios ejemplos cómo de forma automática se había aceptado el relato único de quienes contaban, cómo, en sus propias palabras, se había construido, por ejemplo, desde Occidente una tradición del África subsahariana como un lugar de negativos, diferencias y oscuridades. De esta forma, la oralidad pone el lenguaje en el centro. Es a través de la voz donde se da forma a la creación de las identidades de los pueblos, de su transmisión y de su preservación. La literatura y más formas de oralidades han ayudado a pueblos enteros a seguir conservando vínculos con sus orígenes. Este es el ejemplo de la santería, que en palabras de Jos Piña es la versión afrocaribeña con raíces yorubas, donde a través de la oralidad se transmite de generación en generación la narrativa sobre los orisas, la historia y la comunicación con el panteón de los dioses. O del Salvador de la Bahía en Brasil, donde se siguen celebrando rituales ancestrales africanos, de parte de la descendencia de las personas esclavizadas llevadas a América. En África y alrededor del mundo se ha intentado sustituir con la literatura escrita, de modo que grandes escritores e investigadores han recogido esos cuentos e historias en obras escritas, para que éstas no mueran en la memoria de nuestros mayores. La llegada de la escritura occidental a África y más sociedades del sur ha traído consigo la pérdida de muchos de esos rituales, los cuales se relacionan muchas veces con la vida en el poblado, con la que las ciudades han arrasado. Las ciudades y la occidentalización han traído consigo otras formas de arte, que han ido desplazando poco a poco los nuestros propios. Aunque me gusta pensar que, aunque sea de forma escrita, estamos tomando la voz en nuestras historias, porque como dice Chimamanda Ngozi, las historias importan, pueden quebrar la identidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Para terminar ese capítulo, estas son varias recomendaciones donde podemos encontrar el cuento y la tradición oral de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Los cuentos de la abuela Chioma, de Fumilayo Johnson. Los laboratorios de recursos orales del Centro Cultural Español en Guinea Ecuatorial y sus ediciones de Contando Guinea. Leyendas guineanas de Raquel Ilombe. Las páginas de Instagram Cultura Fan y Cultura Bubi. Créditos a Miss Yuma por el tema de entrada Sin pelos en la lengua y Envoy por el de Molema. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.